Sí, va a ser interesante, por supuesto, lo que ya mencionabas y lo platicábamos también en la previa, reaccionando a lo que fue el partido del París con doble roja. Claro, uno de esos, como ya decía Rodra, le va a pesar más a Luis Enrique también para este próximo partido, pero con lo que ha hecho Luis Enrique también con este equipo, veía un comentario en donde decía pues que es hora de destrozar mira, justo aquí, wow, qué buen timing de la gran producción Aranza, gracias. Dice, por favor, el Madrid nunca, pero nunca sale como retador. El PSG tendrá que tumbar al monstruo mayor del fútbol. Ahí comentario de Eso José es. Daniel. Es el momento. Si es que lo va a hacer, es el momento, Alex, de hacerlo. A ver, es que sería una muy buena manera de lo que decía Rodra, de solidificar o de darle un empujoncito todavía más bestia al proyecto de Xabi Alonso, pero para ir a hacerle daño al PSG tienes que saber lo que haces, tienes que hacer lo que ha hecho el Bayern, ¿no? Y no es fácil. Y el Bayern hoy salió a presionar, era un equipo muy junto, un equipo que te plantaba la línea defensiva en el centro del campo, un Bayern que ha tenido además un Manu Neuer espectacular cuando el PSG en la segunda parte le lee esa estrategia y empieza a dar balones flotaditos a la espalda de la defensa para la carrera de Barcola, de Doué, de Kvaratskhelia, y le ha generado problemas. Si el Madrid quiere ir, que es algo que no hemos visto demasiado en este Mundial de Clubes todavía, presión adelantada, y lo vimos en algún momento contra el Salzburg, pero claro, es otro nivel de rival, otro nivel de equipo. Entonces, yo tengo muchas dudas de a ver por dónde va a tirar Xabi Alonso. Estoy muy en la línea de Barak, sobre todo teniendo en cuenta el precedente de lo que hacía con el Leverkusen en la temporada anterior. Pues yo creo que lo normal es que salga un poquito amarrategui, que sea más conservador, porque además puedes perder contra el Paris Saint-Germain, pero lo que no quieres es que te goleen. Y saliendo a presionar, corres el riesgo de que te lean la matrícula el Paris Saint-Germain, te encuentres la forma y que Courtois no tenga el día como lo tuvo Manu Neuer también, ¿no? Entonces, yo me espero más un Madrid de verlas venir, un Madrid muy en la línea del partido de hoy contra el Dortmund, después de ponerse 2-0, de echarse atrás, de buscar alguna salida al contragolpe con Vinicius o con Mbappé. O sea, un Madrid muy, lo que os he dicho antes, nada más empezar, un Madrid muy de Ancelotti de hace 2 temporadas. Así, porque creo que ir a buscarle al PSG, ir a quitarle la pelota, ir a presionarle arriba, cuando todavía en esa fase de aprendizaje y de conocernos todos, conlleva un riesgo que no vale la pena tomar, sinceramente. Sí, aunque como ya hemos dicho en varias ocasiones, al menos lo has dicho tú, Alex, que pues le sirve también de pretemporada, pero también pinta para tener, hablando de las noches mágicas también que ya mencionaba Rodra, Hernán, como que pinta para que Gonzalo García tenga otra de esas noches también estilo José Lu recientemente para llegar también a la final de la UEFA Champions League, pero para poder llegar con esa confianza ante su prueba más importante en este Mundial de Clubes para Xabi Alonso con el Madrid recién llegado. ¿Para ti le llegan en un momento perfecto para tener este tipo de pruebas antes de que arranque la temporada de la Liga? Son pruebas, son exámenes importantísimos, pero no el examen final. A ver, el examen final o la prueba que lo va a marcar va a ser en Champions. Y cuando tenga que enfrentarse con el Paris Saint-Germain, si es que lo tienen que enfrentarse, o por lo menos según donde termine llegando. Hoy tiene crédito, tiene mucho crédito Xabi Alonso. Está comenzando, se entiende la situación, equipo que está armando, una idea nueva, pocos entrenamientos. Entonces, cualquier resultado negativo le va a dar el crédito a decir, está bien, perfecto, es parte de esta preparación de un equipo que intentará llegar de aquí a 10 meses, a 8 meses, a 9 meses, ya en el momento más alto de su funcionamiento, que es casualmente cuando se juegan los partidos importantes de Champions, o como puede llegar a tener un clásico contra Barcelona que define la Liga. Entonces hoy tiene mucho crédito. Es un momento importante, sí, cuando se haga un balance final, después diremos lo mal o lo bien que le fue en el Mundial de Clubes. Jugará a favor o jugará en contra, dependiendo cómo le vaya en Copa, cómo le vaya en Liga, cómo le vaya en Champions. Pero hoy no podemos decir que es el momento ideal para Xabi Alonso de demostrar su capacidad como técnico, su trabajo, lo que hizo en la pretemporada. No, no. Simplemente una prueba importante que hasta él mismo es bueno en su carrera, que lo tenga, y digo su carrera como técnico del Real Madrid. En esto de decir, a ver, voy a proponer el partido, no lo voy a proponer, toma algunas precauciones, como decían los compañeros,
es un equipo con muchísima historia, que siempre tiene que ser favorito, que siempre tiene que proponer, el dilema que va a hacer adelante. Es una prueba para él, para ver cómo va respondiendo ante un examen durísimo y complicado. Y un rival que a priori, hay que decirlo, claro que el Paris Saint-Germain tiene que ser favorito, no por mucho, lo que sea, pero en rendimiento colectivo es más el conjunto francés. Y una cosa, el tema es cómo, no es cómo empiezas, ¿ve? Que es esta estadística que nos da producción. O sea, mira, Rafa Benítez comenzó invicto en los primeros 14 partidos. Bueno, Rafa Benítez ni siquiera acabó la temporada. Claro. Entonces, no es como arrancas. Está claro que el Mundial de Clubes, pues, aunque sea parte de la pretemporada, pero sí que te solidifica el relato. Ya has llegado hasta semifinales, perfecto, pero no es determinante, no es lo más importante si ganas o pierdes, porque mira, Rafa Benítez, invicto en los primeros 14 partidos, se comió aquel 0-4 en el Bernabéu poniendo a Casemiro en vez de a James Rodríguez, que era lo que quería Florentino Pérez, y hasta luego, Lucas. Claro, y por el momento, pues si es que hay que empezar también como director técnico del Real Madrid, pues qué mejor que un torneo también de esta calidad para ir probando, también leyendo muchos de sus comentarios, casi 5,000 que están conectados con nosotros en este momento, les agradecemos muchísimo. También en cuanto a lo que puede hacer también el Paris Saint-Germain en este próximo partido, a ver, leyendo un comentario de Nelson Torres, y si le ganan al PSG van a decir que este no es el mismo que ganó la Champions. Bueno, pues evidentemente no, Barak, porque este equipo del Madrid, pues sí, ya es totalmente otro. Eso también nos están dando ese recuerdo, que este Madrid ya es totalmente otro al que hace 2 años, el que recientemente recordábamos también por aquí. Lo que sí puede hacer Xabi Alonso es eso, tener estas pruebas de altísima calidad. Barak, recuérdame, en Euro nunca lo pusiste como finalista al Madrid, porque sé que esta serie al menos sí te salió las semifinales, ahí vas bien, ¿no? En la pantalla el otro día, esa dinámica que hicimos. Sí, que a ver, de este lado del cuadro era fácil apostar por Real Madrid y por Paris Saint-Germain, entendiendo que el Bayern Múnich iba a ser un sinodal interesante y ya está para el Paris Saint-Germain, y que el Dortmund a priori no tenía nada que hacer en contra del Real Madrid. Del otro lado del cuadro sí era mucho más complicado tratar de intuir un Palmeiras-Chelsea o un Fluminense contra Al Hilal, y ahí sí me fue al revés. Ahí me parecía a mí que iba a ser un Al Hilal contra Palmeiras, y fue todo lo contrario. Pero no, esta parte de la llave era fácil, y sí veo al Paris Saint-Germain por encima del Real Madrid. Que el Real Madrid puede eliminar al PSG, sí, claro, como el Botafogo. El Botafogo, con mucho menos posibilidades de ganarle en fase de grupos al Paris Saint-Germain, encontró las circunstancias del partido y un rival que fue superior. Ni duda cabe que Paris Saint-Germain fue mejor que Botafogo, pero hemos visto muchos partidos en los que, por más que podamos argumentar que un equipo fue mejor que otro, goles hablan. Y en aquel partido los 3 puntos se los llevó el Botafogo, como en este también. No tengo dudas que, salvo cosas raras que puedan ocurrir en el partido, por ahí sí sería muy, 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 muy difícil que podamos decir al final del partido, Real Madrid fue mejor que el Paris Saint-Germain. Lo dominó, controló la mayor cantidad del partido, impuso sus condiciones. Me parece que no va a ocurrir. No puedo descartar que al final el Real Madrid, porque además es especialista y eso trasciende épocas, ¿no? El Real Madrid se las arregla para muchas veces ser peor que el rival y avanzar, ¿no? Y vamos a ver cómo logra Xabi Alonso ese contexto en el que el Real Madrid pueda competir, y una vez que compita, pues claro, ya dependes de otros factores que tienen que ver con la fortuna, con la puntería que le puede faltar en un momento dado a los delanteros del Paris Saint-Germain y que le puede sobrar a los atacantes del Real Madrid y llevarse una victoria. No se descarta, por supuesto. Para el Paris Saint-Germain, el punto débil antes de este Mundial, que creo que todos podíamos coincidir en él, era quizás la duda de si iba a tener hambre o no iba a tener hambre, si después de ganar la Champions iba a llegar con la energía y con las ganas de demostrar lo que ya había quedado totalmente demostrado en la Champions League, sin necesidad de refrendarlo y reivindicarlo en un Mundial de Clubes, ¿no? Y sin embargo, desde el primer instante contra el Atlético de Madrid nos dimos cuenta que el Paris Saint-Germain está en modo ganar lo que sea, ¿no? Sí. Y si nos ponemos a pensar, honestamente, el Paris Saint-Germain, sin nada que demostrar en absoluto, pues en todo este camino no ha tenido todavía la oportunidad
de vencer a una de esas dos supermarcas mundiales que son Barcelona y Real Madrid. El Barcelona porque no llegó a esa final que muchos anticipábamos y perdió contra el Inter, y el Real Madrid pues porque también se quedó en el camino y no ha habido esa posibilidad de enfrentar a este Paris Saint-Germain que se ha enfrentado al Real Madrid en muchas ocasiones y ha perdido, pero este es el momento del Paris Saint-Germain, ¿no? Y si cabía entonces cierta duda del hambre del Paris Saint-Germain, pues esa creo que se puede descartar, sobre todo de cara a un partido contra el Real Madrid, en el que sí, por más que ha demostrado el París, o el Paris Saint-Germain, el París es un equipo que ascendió a la Ligue 1, por cierto. París FC. Claro, exacto. Ese es el Paris Saint-Germain, por más que nos lo quieran vender como París. Es un partido en el que está eso, ¿no? Lo que hemos coincidido todos, que el Real Madrid sigue siendo un equipo que aún en aparente inferioridad necesitas vencer para convencerte que eres el mejor. No eres el mejor hasta que no venzas al Real Madrid. Y lo tienes que hacer de manera directa, no por medio de terceros que lo vencieron antes. Y este año tiene la oportunidad de eso, de cobrarse otra cabecita más, porque ya le hizo aquella remontada al Manchester City, que es el partido en el que cambia el destino del Paris Saint-Germain, esa temporada, donde hizo clic, después de ir perdiendo 0-2 iba abajo, ¿no? Y acabó remontando y pasándole por encima. El partido que le hace al Liverpool, que convierte a Alisson en poco más que en una leyenda viva, y al final son capaces de remontar en Anfield, a pesar de perder con un muy buen partido en el Parque de los Príncipes. O sea, ha ido coleccionando cabecitas ilustres, ahora se ha cobrado la del Bayern también, se cobró, y vaya, de qué manera, la del Inter, y tienes toda la razón, Barak, para el PSG, el partido de estas semifinales no solamente es la oportunidad de llegar a la final, que es lo más obvio, sino que también es un seal of approval, es un detalle ya de certificación de calidad de lo que es capaz de hacer este equipo, aunque sea un Real Madrid, insisto, en construcción, y que no se le tendría que exigir lo mismo que a un PSG que viene ya con la inercia de todo el trabajo de la temporada. Como aquellos generales, ¿no? Yo de temas militares sé nada, pero me imagino que aquellos militares que tienen... Sí, ¿no? Que llevan todas las medallitas esas, correcto. Siempre falta una, claro. Sí. Nada más. Una anécdota y un refuerzo para el Madrid en estas semifinales es que las familias de los jugadores se desplazan ya aquí a Estados Unidos a apoyarles, a estar más cerca de ellos, y por ponerlo, por ejemplo, en comparación con el Atlético de Madrid, que ya viajaron desde la fase de grupos, que en realidad lo hicieron bien, pensaron bien, porque luego no hubo más opción. Ya sabía lo que se les venía, ¿no? Sí, pero en el Madrid tenían tan claro que iban a llegar alto que dieron la orden de que solo mandaban a las familias y a los seres queridos de jugadores, de gente del cuerpo técnico y tal, van ahora para allá. Así que van para las semis para darles ahí ese apoyo extra, y veremos si surte efecto o a ver qué pasa. Pobres familias, obligadas a viajar a Nueva York. Oh, qué sacrificio, qué sacrificio. No hay nada que hacer en Manhattan, no hay nada. New Jersey, no se confundo, porque también, así como nos quieren vender el París, al Paris Saint-Germain como el París, el estadio ese de New Jersey siempre nos lo han querido vender como Nueva York. 100%. Eso es verdad, ¿eh? O cuidado, que dicen que es Nueva York y no lo es, ¿eh? Que dirían, al loro. Es verdad que es New Jersey, y para salir de ahí, de ese estadio, vaya tela, es un desastre logístico el MetLife Stadium. Sí. Pero al menos para el Mundial de Clubes, y lo digo como mencioné, y le dije a Rodra que mi esposo fue al partido y se fue en transporte público. También hay un tren especial del Mundial de Clubes también. Entonces, seguramente todo esto va a ser obviamente una prueba para lo que va a ser la final de la Copa del Mundo, pero al final lo que vimos también fue una afición espectacular que se hizo presente, obviamente la mayoría del Madrid, pero también muchos aficionados del Dortmund, aprovechando que estaban un equipo que no lo tienen tan cerca, y lo que hablábamos también en el segmento previo. Pero a ver, Hernán, leyendo alguno de los comentarios, Roberto pone: vengo del futuro, la final es el PSG contra el Chelsea. También que nos pasen los números de la lotería, por favor. Carlos Andrés, que dice final Fluminense contra Madrid.